Esta es la tercera conferencia de una serie que diseñé con el propósito de prepararnos para actuar de la mejor manera. La primera conferencia la titulamos Paralizados o Renovados. El objetivo de dicha conferencia fue motivarnos para no quedarnos paralizados por los acontecimientos negativos del año 2020. No quedarnos atrapados en esas circunstancias que de una u otra manera nos afectaron. Y queremos entrar al año 2021 con la mente renovada y con nuestra fe y esperanza fortalecidas. La segunda conferencia la presentamos con el nombre ¿Cómo lograr las metas 2021? En ella aprendimos el proceso de elaboración de metas y sus características. Hoy, esta tercera conferencia la registramos con el título Motivaciones 2021. El objetivo es que nuestras acciones en el año nuevo sean desarrolladas con la motivación sana y correcta para obtener los resultados deseados y sobre todo con la aprobación del Señor. Motivaciones 2021. Qué importante es poder hablar y necesario tener que hablar de la motivación, porque todo lo que hacemos es motivado por algo. Incluso lo que no hacemos es motivado por algo también. Siempre tenemos motivos para hacer o no hacer algo. Pero ¿qué es la motivación? Escúcheme bien, esto es sumamente necesario aprenderlo, aunque parezca sencillo. Motivación es el impulso que nos mueve a realizar diferentes acciones, sean buenas o sean malas. ¿Qué nos motiva? Me gusta una historia que quedó anotada en la Biblia de un acontecimiento que sucedió unos 4.500 años o 5.000, pero es una historia antigua. Todos la hemos escuchado. Es la construcción de la Torre de Babel, que se relata en el libro de Génesis capítulo 11 del verso 1 al 9. Había acontecido el diluvio y después del diluvio los seres humanos salieron por diferentes lugares. La instrucción del Señor era que se esparciesen por toda la tierra y que la repoblaran, porque la humanidad antediluviana había sido desaparecida. Pues después del diluvio, un grupo de personas llegaron a un lugar llamado la llanura de Sinar. Esto era en Babilonia. Una vez establecidos allí, se dijeron los unos a los otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, es decir, un rascacielos, y en aquel tiempo, ¿verdad? Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Este proyecto ambicioso, nacido en el corazón del hombre, tenía como líder al primer hombre poderoso que existió en la tierra, según siempre el libro de Génesis capítulo 10 en el versículo 8 dice que Nimrod fue el primer hombre poderoso en la tierra. Pues este era el líder del proyecto, un proyecto ambicioso: construir una ciudad y levantar una torre que llegara hasta el cielo, supuestamente. Este Nimrod comenzó a reinar en Babel y este mismo fue el que fundó la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan de aquella historia del profeta Jonás cuando iba hacia Nínive? La historia es otra, ya la hemos contado en otros momentos. Pero volviendo al tema de la motivación, es aquella fuerza
que nos impulsa a hacer algo, a diferentes acciones, o nos impulsa a cometer malas acciones. Cuando nos quedamos sin motivación, sin ese combustible que nos impulsa, incluso nos aleja de la responsabilidad ante Dios. Si estamos sirviéndole al Señor en determinado puesto en el que Él nos ha puesto y nos quedamos sin motivación, nos quedamos sin combustible, riesgo que corremos casi al final de todos los años. De pronto vemos cómo la asistencia en diferentes reuniones va mermando. Eso significa que algunos o la mayoría se quedaron sin combustible en el camino. Los atrapó otra situación, cualquier circunstancia, perdieron motivación. Y esto sucede en la mayoría de organizaciones. La gente se queda sin combustible ya al final del año, pierde motivación. Motivaciones 2021. Pretendo con esto alertarles de que entremos al año nuevo suficientemente motivados. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de este Nimrod y todo su equipo constructor de la Torre de Babel? ¿Dónde había nacido esa motivación? ¿Era buena o era mala? Por lo menos algunas motivaciones que tenía esta gente les enlisto. Número 1, la motivación era engrandecer al hombre. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo y así nos haremos famosos. Engrandecer al hombre. Sabe que muchas veces podemos estar incluso teniendo un ministerio cristiano exitoso, se llame iglesia, se llame de cualquier nombre, y la gente puede estar aplaudiéndonos y admirándonos y elogiándonos, y la gente puede estar siendo impresionada por lo que dicho ministerio está logrando, pero sabe, la motivación solo Dios la conoce. En este caso, la motivación era engrandecer al hombre, engrandecer al fundador, engrandecer al líder, volverse famoso. Una motivación equivocada que también nos amenaza hoy. Funcionar aún sirviéndole al Señor con motivaciones equivocadas. Segunda motivación, alcanzar la gloria, la fama y el poder. ¿Cuántos casos no tenemos actualmente? En gente que trabaja intensamente, duro, pero con una motivación equivocada. No darle la gloria a Dios, sino alcanzar su propia gloria. Hacerse famosos nacional e internacionalmente, que su nombre suene por todo el planeta, que su nombre acapare la atención en todos los medios de comunicación, que la gente le siga. Pero él lo que está buscando es alcanzar la gloria, la fama y el poder. Y nosotros podemos caer también en esa misma situación. Si somos inmaduros espiritualmente, si el Señor poco a poco nos va levantando y nos va posicionando en puestos importantes, de repente la vanidad de la gloria, la fama y el poder nos atrapan. Tengamos mucho cuidado. Y el propósito de esta conferencia es, una vez más le repito, alertarnos para que los logros que obtengamos en el año 2021 no sean producto de motivaciones equivocadas. Tercera motivación que tenía este grupo de constructores de la Torre de Babel: construir una ciudad y que la torre fuese el centro político del imperio. Es decir, este líder, Nimrod, él andaba buscando cómo formar su propio imperio, cómo construir su propio imperio. Esa torre, ese rascacielos que supuestamente iba a construir, le serviría para que fuese el centro político de su imperio. Y según los historiadores, según
los especialistas en arqueología y otras materias, en aquellos tiempos, en esas construcciones, en el último piso, en la última planta, se levantaba una terraza para desde allí ofrecer adoración a los ídolos, adoración a los falsos dioses. Así que estas eran las intenciones. En resumen, la ciudad de Babel nació de una creciente arrogancia del hombre. Como pueden surgir muchas cosas hoy, de una arrogancia, del deseo de hacerse famosos, del deseo de ser conocidos internacionalmente, y desde el momento que ya nos gusta que en un evento nos presenten desplegando todos los títulos y todo el conocimiento y decorando toda una presentación, desde allí debemos de entender que el gusano de la vanidad está por ingresar. Casi siempre me preguntan cuando voy a reuniones, ¿cómo quiere que lo presentemos? Pónganos el nombre y todo lo que usted quiere que digamos. Siempre les digo, no me presente como nada, solo diga Benito Benavides, conferencista. Si hay algo más que yo tengo que decir, si el Espíritu pone en mí decir algo a la hora de la conferencia, lo voy a decir yo. Pero usted solo me presenta como Benito Benavides, conferencista, y nada más. Porque nos va como gustando que nos exalten, nos va como gustando destacar otras cosas, pero para nuestra propia fama y para nuestra propia gloria. Tengamos cuidado de eso. La Torre de Babel fue una expresión de la rebelión de la humanidad contra Dios. Esa fue la construcción de la Torre de Babel. Pero miren qué interesante. Aunque la gente nos esté aplaudiendo, admirando, siguiéndonos, diciéndonos tantas cosas posiblemente con la sinceridad de su corazón, sabe, mientras estamos levantando ese imperio, mientras estamos levantando nuestro nombre para ser famosos, ¿sabe qué hace el Señor? Está observando nuestras acciones. Está observando nuestras acciones. ¿Cómo estás construyendo tu empresa? ¿Con qué fin? ¿Un fin egoísta para tener más y más y más y más? ¿Con una ambición desmedida para tener más y más y más posesiones? El Señor observa nuestras acciones y los dejó hasta cierto punto, pero dice siempre la misma escritura que estamos leyendo. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor dirigió la mirada hacia la construcción de esa torre, observó lo que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Ponga atención a estas palabras. Los dejó por un rato. Esto solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Estos tipos estaban unidos. De igual manera, así como una motivación nos impulsa a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas, la unidad también puede usarse para hacer algo bueno o para un proyecto con malas intenciones. Hablan un mismo idioma, están unidos, son un solo pueblo y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Podemos estar edificando algo, pero el Señor está viendo nuestras acciones y nos deja correr y correr y correr. Y la cuerda puede ser larga, pero llega un momento en que nos hace para atrás de una sola vez, de un solo jalón, y nos puede quitar el puesto que teníamos, nos puede hacer quebrar la empresa,
nos puede poner en vergüenza ante el pueblo que nos elogiaba, que nos admiraba, porque Él conoce las motivaciones verdaderas de nuestro corazón. Y la gente podrá seguir elogiándonos, pero ¿cuáles podrían ser los motivos equivocados por los cuales debemos de tener cuidado? Número uno, el egoísmo, la autocomplacencia, esa enfermedad de autosatisfacernos a nosotros mismos. La autocomplacencia puede ser una motivación equivocada. No nos importa lo que sufran los otros. No nos importa cómo manipulamos a los otros. No nos importa cómo atropellemos a quien sea con tal de mi autocomplacencia, con tal de que yo triunfe. Las demás personas solo son escalera nada más para subirme en la vida de ellos, peldaño tras peldaño, para alcanzar mis propósitos egoístas. Tengamos cuidado. Segundo, como les decía hace un momento, nos puede estar impulsando una motivación que busca como propósito final el hacernos famosos, como dijeron los constructores de la Torre de Babel. Hagámonos famosos a través de esto. El deseo de fama, de ser conocidos por la mayor parte de personas, nos puede estar impulsando. Y Dios, allá a lo lejos, observándonos. Dios a lo largo, observándonos y viendo nuestras acciones. Y nos observa, y nos observa. Y nosotros seguimos, y seguimos, y seguimos haciéndole culto a nuestra personalidad. Y Dios sigue observando. Otra motivación puede ser, y esto como que está de moda en estos tiempos, la motivación de tener poder económico o político para tener influencia. Y eso nos puede estar lanzando a una aventura. El deseo de tener político, el deseo de tener poder político, poder económico, el deseo de tener influencia, aunque aparentemente estemos haciendo las cosas para Dios. Y el Señor nos deja y nos deja. Otra razón es la vanidad, búsqueda de nuestra propia gloria. Pero el Señor no toda la vida se va a quedar observando. Sabe que Él, cuando ve que ya vamos muy lejos, cuando ve que ya nuestra propia vida eterna está en peligro, entonces Él interviene para detener o cancelar los proyectos que estamos construyendo con motivaciones equivocadas. En el verso 7 de este pasaje que estamos leyendo, sigue diciendo el Señor lo siguiente: será mejor que bajemos a confundir su idioma. Recuerden que anteriormente el Señor dijo, nada los podrá detener. Van a lograr todo lo que se propongan. Así que, dijo el Señor, es mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Antes se hablaba un solo idioma. La humanidad hablaba una sola lengua. Y en este momento, el Señor recurre a confundir el idioma de estos constructores para que no se entendieran entre ellos. Así que si uno de ellos le decía, pásame un martillo, aquel le pasaba un serrucho. Si el otro le decía, pásame una bolsa de cemento, el otro le pasaba una carretilla. Estaban confundidos. Otro le decía, pásame un metro, y le pasaba un taladro. Estaban confundidos. Y así el Señor confundió la mente de los constructores. Y fue allí donde nacieron los idiomas. Porque antes se hablaba un solo idioma. De esta manera el Señor los dispersó desde allí
por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Podemos nosotros pensar en casos de la actualidad que de pronto parecía que toda aquella organización era lo más pujante que había sobre el continente, sobre la tierra. Era lo máximo que había. Y de pronto el Señor viene y detiene o hasta puede cancelar ese proyecto, porque Él, que nos ha estado observando, Él se da cuenta que a pesar de los resultados excelentes que son calificados por las multitudes de personas, Él sabe que andamos perdidos. Él sabe que andamos con motivaciones equivocadas. Igual que los constructores de la Torre de Babel. Los observó, se dio cuenta que podían seguir, porque Él mismo le ha dado capacidades al ser humano, podían seguir y seguir y seguir. Y dijo el Señor, hasta aquí nomás. Este proyecto se terminó. Dejad de ser el líder de influencia. Dejad de ser famoso. Se acabó. Interviene. Detiene el proyecto. Lo cancela. Porque está muy alejado de su voluntad. ¿Con qué motivaciones vamos a entrar al año 2021? ¿Qué pretendemos lograr? Te doy unos cuantos consejos nada más, muy breves y muy sencillos. Primer consejo, revisemos nuestras motivaciones. ¿Qué nos está impulsando a hacer lo que estamos haciendo? Te pregunto, ¿qué te está impulsando a hacer lo que estás haciendo? En tu empresa, en el ministerio que el Señor te ha encomendado, en la posición en la que Él te ha colocado, ¿qué te está impulsando a hacer lo que estás haciendo? Esa es una pregunta que con sinceridad debemos de responder. Solo Dios y usted saben, solo Dios y yo sé qué me está motivando para hacer lo que estoy haciendo. Número 2. Segundo consejo, no nos dejemos atrapar por la vanidad, la fama y el poder del mundo. Hay gente que comienza con mucha humildad, unos inicios muy sencillos, muy lindos, con una dependencia total del Señor, pero cuando han subido, cuando el Señor los ha elevado a posiciones importantes, comienzan a perderse. No nos dejemos atrapar, por la vanidad, la fama y el poder del mundo. Nunca olvidemos, amigas y amigos, nunca olvidemos, porque yo sé que los que estamos aquí conectados y los que van a ver esta conferencia en diferido, a todos el Señor nos puede bendecir en el año 2021. Pero dependerá mucho de las motivaciones con que estemos trabajando en ese año nuevo que se aproxima. No olvidemos nunca que lo que hemos logrado o lo que logremos es por la gracia de Dios. No nos olvidemos de eso. Y tercer consejo para ir finalizando, no cometamos el gravísimo pecado. Creo que es uno de los peores. Todos los pecados son desagradables ante Dios, pero no cometamos el pecado de querer robarle la gloria a Dios. Se lo repito, no cometamos el pecado de querer robarle la gloria a Dios. Que nuestros éxitos nunca nos aparten del Señor. Amigas y amigos, entremos al año 2021 con las motivaciones correctas. El Señor está poniendo en nuestras manos, aunque no lo veamos, y a pesar de la crisis, y a pesar de los estragos de la pandemia, y a pesar de la cruda pobreza que se vive en este país, y a
pesar de las peores condiciones sociales que tiene esta nación, a los hijos de Dios, el Señor nos entregará proyectos en nuestras manos para que nosotros hagamos la diferencia, que nosotros entendamos que esta nación y este mundo solo puede ser cambiado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que la palabra corra, sea glorificada, pero que nuestras manos y nuestro corazón trabajen y sientan con la motivación correcta. Muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más, la convocatoria es para el próximo lunes, siempre a las 6 de la tarde, que será nuestra última reunión de este año y que entraremos con la motivación correcta. No se quede usted sin gasolina en el camino. Muchos a estas alturas ya se les ha vaciado el tanque y por eso han desaparecido. Pero usted fulé de combustible en la próxima reunión. Llene el tanque de combustible espiritual para que entremos al año 2021 con la potencia, con la fuerza, con la motivación espiritual necesaria para emprender proyectos bendecidos por el Señor. Muchas gracias, amigas y amigos. Que el Señor les bendiga a ustedes, a toda su familia y todo lo que toquen sus manos y todo lo que emprendan en el año nuevo lleve la bendición del Señor. Muchas gracias. Buenas noches.